Durante una cena con su padre en un restaurante de lujo, el hijo del millonario se paralizó al ver a la mesera. La mujer es idéntica a la de la foto de su madre cuando era joven, antes de desaparecer hace 23 años. El reloj del restaurante, la rosa dorada, marcaba las 8 en punto cuando Rodrigo Mendoza empujó la pesada puerta de cristal. El tintineo de las campanitas anunció su llegada, mezclándose con el murmullo elegante de conversaciones y el suave jazz que flotaba desde los altavoces ocultos. A sus 29 años, Rodrigo había heredado la prestancia natural de los Mendoza, alto, de facciones marcadas y esos ojos color miel que las mujeres encontraban irresistibles. Pero esa noche, su mente estaba en otra parte. ¿Seguro que quieres cenar aquí? ¿Papá?, preguntó, ajustándose la corbata de seda italiana. «Conoces lugares mucho mejores, don Alberto Mendoza, patriarca del imperio hotelero más próspero del país», sonrió con esa mezcla de cansancio y satisfacción que solo dan los años de éxito construido a base de trabajo duro y decisiones que no siempre fueron fáciles de tomar. «A veces uno necesita recordar de dónde viene, mijo», respondió, palmeando el hombro de su hijo. «Este lugar me trae recuerdos. De cuando tu madre y yo éramos jóvenes, la mención de Isadora siempre creaba un silencio incómodo entre padre e hijo. Habían pasado 23 años desde su desaparición, pero para Rodrigo, el vacío seguía siendo tan real como el primer día. Tenía apenas 6 años cuando su madre se desvaneció de sus vidas como humo, dejando únicamente preguntas sin respuesta y una fotografía descolorida que él guardaba en su cartera como un talismán. El maître los condujo hasta una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver el bullicio nocturno de la zona rosa. Las luces de neón pintaban de colores la banqueta húmeda por la lluvia vespertina que había caído sobre la Ciudad de México. Era uno de esos restaurantes que sobreviven más por nostalgia que por calidad. Manteles de cuadros rojos y blancos, paredes llenas de fotografías de celebridades de los 80 y un ambiente que intentaba ser íntimo, pero se sentía ligeramente artificial. «Buenas noches, señores. Mi nombre es Mariana y seré su mesera esta noche». Una voz melodiosa los interrumpió. «¿Puedo ofrecerles algo de beber para comenzar?». Rodrigo levantó la mirada y el mundo se detuvo. La joven que tenía frente a él no podía tener más de 22 años. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, enmarcando un rostro que lo golpeó como un puñetazo directo al estómago. Esos ojos almendrados, esa nariz ligeramente respingada, la forma exacta de sus labios. Era como si hubieran tomado la fotografía que guardaba en su cartera y la hubieran traído a la vida. Rodrigo trató de hablar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Mariana esperó con una sonrisa profesional, acostumbrada a los clientes que se quedaban embobados. Trabajaba en la Rosa Dorada desde hacía 2 años, desde que había terminado la preparatoria, y había aprendido a manejar todo tipo de situaciones. Sin embargo, algo en la intensidad de la mirada de ese hombre joven la puso nerviosa. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de don Alberto. El empresario se había puesto pálido como un papel. Sus manos temblaron ligeramente antes de agarrar la servilleta de tela con fuerza, arrugándola entre sus dedos. Por un momento que pareció eterno, los dos se miraron fijamente, como si estuvieran viendo fantasmas. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó Mariana, preocupada por el cambio súbito en el semblante del hombre mayor. El vaso de agua que sostenía se deslizó de sus dedos como si hubiera perdido toda la fuerza. El cristal se estrelló contra el suelo de mármol con un estruendo que hizo que varias cabezas se voltearan hacia su mesa. Los pedazos brillantes se esparcieron por el suelo como lágrimas congeladas. «Ay, perdón», exclamó Mariana, agachándose inmediatamente para recoger los fragmentos. «Qué torpe soy. No sé qué me pasó». Rodrigo se levantó de un salto para ayudarla, sus movimientos automáticos mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de presenciar. Su padre había visto algo en esa muchacha, algo que lo había alterado profundamente. «No se preocupe, señorita», dijo Rodrigo tomando su brazo suavemente para que dejara de recoger vidrios. «Puede lastimarse. Mejor deje que alguien más se encargue». Sus manos se tocaron brevemente cuando ella aceptó su ayuda para levantarse. Mariana sintió una extraña corriente eléctrica en ese contacto, algo que no podía explicar. Lo miró a los ojos y por un segundo tuvo la extraña sensación de estar viendo a alguien conocido, aunque sabía perfectamente
que nunca antes había visto a ese hombre en su vida. «Gracias», murmuró, sus mejillas ligeramente sonrojadas. Don Alberto había recuperado parte de su compostura, pero sus ojos seguían fijos en la joven mesera con una intensidad que incomodaba a Rodrigo. Era como si estuviera viendo un espíritu, algo que no debería existir, pero que estaba ahí, real y tangible. «Mariana», repitió don Alberto en voz baja, como saboreando el nombre. «Es un nombre muy bonito». «Gracias, señor, mi abuela me lo puso», respondió ella, sin entender por qué se sentía obligada a dar esa explicación. Un mesero joven llegó corriendo con una escoba y un recogedor. Disculpándose profusamente mientras limpiaba los restos del vaso roto, Mariana aprovechó la distracción para recuperar su profesionalismo. «Bueno, ¿qué les puedo traer de beber?», repitió, sacando su libreta con manos que aún temblaban ligeramente. «Whisky», dijo don Alberto sin dudar. «Doble, sin hielo». Rodrigo lo miró sorprendido. Su padre rara vez bebía alcohol en las cenas, y nunca pedía whisky doble. «Para mí, una cerveza Corona, por favor», pidió Rodrigo, sin dejar de observar tanto a su padre como a la mesera. «Perfecto. Ahora mismo se los traigo y les doy unos minutos para revisar el menú». Mariana se alejó rápidamente, necesitando espacio para procesar la extraña tensión que había sentido en esa mesa. En cuanto ella se alejó, Rodrigo se inclinó hacia su padre. «¿Estás bien? Parece que hubieras visto un fantasma». Don Alberto tomó un sorbo largo de agua de otro vaso, tratando de calmarse. Las manos le seguían temblando imperceptiblemente. «Es solo que se parece mucho a alguien que conocí hace años», murmuró, evitando la mirada inquisitiva de su hijo. «¿A quién?», presionó Rodrigo, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta. «A tu madre», confesó don Alberto, su voz apenas un susurro. «Es idéntica a cómo era Isadora cuando tenía esa edad». Rodrigo sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. De repente, todo tenía sentido. Su reacción inmediata al ver a la muchacha, esa sensación de familiaridad, la extraña atracción que había sentido. No era atracción romántica lo que había experimentado, sino reconocimiento. El reconocimiento de algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. «No puede ser casualidad», murmuró Rodrigo, su mente ya trabajando a toda velocidad. «Papá, ¿tú crees que ella podría ser? No digas lo que estás pensando», lo cortó don Alberto bruscamente. «Tu madre está muerta, Rodrigo. Murió hace 23 años. Esta muchacha es solo una coincidencia cruel del destino». Pero mientras las palabras salían de su boca, don Alberto sabía que él mismo no se las creía. La semejanza era demasiado perfecta, demasiado específica. No era solo el parecido físico, sino algo más profundo. La forma de inclinar la cabeza cuando hablaba, el gesto inconsciente de tucirse el cabello detrás de la oreja, incluso la manera en que había sonreído disculpándose por el vaso roto. Mariana regresó con las bebidas, moviéndose con esa gracia natural que había heredado sin saberlo. Colocó el whisky frente a don Alberto y la cerveza frente a Rodrigo, tratando de ignorar la forma en que ambos hombres la observaban. «¿Ya decidieron qué van a cenar?», preguntó, bolígrafo en mano. Esa noche, ninguno de los dos pudo concentrarse en la comida. Don Alberto bebió más whisky del que había bebido en años, mientras Rodrigo apenas tocó su platillo, demasiado ocupado observando cada gesto, cada expresión de la joven mesera. Cuando finalmente pagaron la cuenta y se dirigieron hacia la salida, Rodrigo se volvió una última vez para verla. Mariana estaba limpiando una mesa cercana, cuando sintió esa mirada sobre ella. Alzó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Rodrigo a través del restaurante. Por un momento, el tiempo se suspendió nuevamente. Había algo en esos ojos color miel que le resultaba inexplicablemente familiar, como un eco de algo que había perdido hace mucho tiempo, pero que nunca había sabido que poseía. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, Rodrigo no pudo sacarse de la cabeza la imagen de Mariana, y en su departamento en Las Lomas, don Alberto se sirvió otro whisky y se quedó despierto hasta el amanecer. Atormentado por recuerdos de una mujer que había amado y perdido, preguntándose si el destino finalmente había decidido cobrar la deuda que tenía pendiente con él, Rodrigo no había pegado el ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mariana superpuesto con la fotografía descolorida de su madre que guardaba en la cartera.
A las 6 de la mañana se rindió ante el insomnio. Se levantó de la cama y preparó un café cargado, mientras contemplaba el amanecer desde la ventana de su penthouse en Santa Fe. La ciudad despertaba lentamente bajo una bruma dorada que prometía otro día de calor agobiante. Los rascacielos de cristal reflejaban los primeros rayos del sol como espejos gigantescos, pero Rodrigo apenas notaba la vista que había pagado millones por disfrutar. Su mente estaba completamente ocupada con una sola pregunta. ¿Quién era realmente Mariana? A las 9 en punto, ya había tomado una decisión. Buscó en su agenda el número de Joaquín Herrera, un detective privado que había trabajado para la empresa en algunos casos de fraude interno. Joaquín tenía fama de ser discreto y eficiente, exactamente lo que Rodrigo necesitaba. «Herrera, buenos días», contestó una voz ronca del otro lado de la línea. «Joaquín, soy Rodrigo Mendoza. Necesito que investigues a alguien para mí. Es personal». Hubo una pausa. Joaquín conocía bien a la familia Mendoza y sabía que cuando hablaban de asuntos personales, usualmente significaba problemas complicados y bien pagados. «Claro, licenciado. ¿De quién se trata?» «Una muchacha que trabaja como mesera en el restaurante La Rosa Dorada en la zona rosa, La Pon. Se llama Mariana. No sé su apellido. Aparenta unos 22 años. Cabello castaño, ojos cafés. Necesito saber todo sobre ella. ¿Dónde vive? ¿Con quién? Su historia familiar. Todo. ¿Alguna razón específica por la que deba tener cuidado?», preguntó Joaquín. Siempre cauteloso. «Sí, existe la posibilidad de que sea. Familia, no hagas preguntas. Solo investiga. Y Joaquín, esto queda entre nosotros. Ni una palabra a mi padre». Después de colgar, Rodrigo se dirigió a las oficinas de Mendoza Holdings. El edificio de 20 pisos en Polanco albergaba el centro neurálgico del imperio hotelero que su familia había construido durante 3 generaciones. Pero ni siquiera las reuniones de presupuesto y las negociaciones para la nueva cadena de hoteles en la Riviera Maya lograron distraerlo de sus pensamientos. Mientras tanto, en su pequeña casa de 2 habitaciones en Coyoacán, Mariana también había pasado una noche inquieta. Algo en el encuentro de la noche anterior la había perturbado profundamente. No era solo la forma intensa en que la habían mirado esos 2 hombres, sino una sensación extraña que no lograba explicar, como si una puerta que había estado cerrada toda su vida hubiera comenzado a entreabrirse. Se levantó temprano y preparó café de olla, como le había enseñado Carmela. Su madre adoptiva ya estaba despierta, cosiendo en su vieja máquina Singer, junto a la ventana que daba al pequeño patio, donde crecían geranios y hierbas de olor. «¿No dormiste bien, mija?», preguntó Carmela sin levantar la vista de la tela azul marino que transformaba en un vestido. «Te oí dando vueltas toda la noche. Solo un día raro en el trabajo», mintió Mariana, sirviendo 2 tazas del café aromático. «Nada importante». Carmela Gutiérrez tenía 53 años y las manos gastadas de quien había trabajado duro toda su vida. Había criado a Mariana sola desde que la niña tenía días de nacida, contándole siempre la misma historia. Su padre había muerto en un accidente antes de que ella naciera, y su madre biológica había muerto en el parto debido a complicaciones. Carmela era prima lejana de la madre y había decidido quedarse con la bebé por amor. Era una historia triste pero coherente, y Mariana nunca había tenido razones para dudarla. Carmela había sido una madre amorosa y dedicada, sacrificando sus propios sueños para asegurar que su hija adoptiva tuviera educación y oportunidades. Pero esa mañana, mientras observaba a Carmela coser, Mariana sintió por primera vez una punzada de curiosidad sobre los detalles que siempre había aceptado sin cuestionar. «Mamá, ¿tienes fotos de mi madre biológica?», preguntó de repente. Las manos de Carmela se detuvieron sobre la máquina de coser. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el canto de los pájaros en el patio. «¿Por qué me preguntas eso? Mija, nunca te había interesado antes. No sé, solo curiosidad. A veces me pregunto a quién me parezco». Carmela se levantó lentamente y caminó hacia el pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe que tenía en la sala. Detrás de las veladoras y las flores de plástico, había una caja de zapatos vieja. La abrió con cuidado y sacó una fotografía en blanco y negro, ya amarillenta por el tiempo. «Esta es la única que tengo», dijo, entregándosela a Mariana con manos que temblaban ligeramente. Mariana tomó la fotografía y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La mujer en la imagen
Era idéntica a ella, pero no estaba sola. Tenía en brazos a un niño pequeño, de unos 5 o 6 años, que sonreía a la cámara con una sonrisa que le resultaba extrañamente familiar. «¿Quién es este niño?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondió Carmela demasiado rápido. «Debe ser algún primo, o vecino. Ya sabes cómo eran las fotos familiares antes». Pero Mariana notó la forma en que Carmela evitaba su mirada, cómo sus manos se retorcían nerviosamente en el delantal. Por primera vez en su vida, tuvo la certeza de que su madre le estaba mintiendo. Esa tarde, Joaquín Herrera ya había comenzado su investigación. Su primera parada fue el restaurante La Rosa Dorada, donde se presentó como un inspector de salubridad que necesitaba revisar los expedientes del personal. El gerente, nervioso por cualquier problema con las autoridades, le facilitó toda la información que pidió. El expediente de Mariana Gutiérrez era sorprendentemente escaso. Había comenzado a trabajar ahí 2 años atrás. Al cumplir 20 años, su dirección aparecía en Coyoacán, y como referencia familiar, solo aparecía Carmela Gutiérrez, registrada como su madre. No había información sobre el padre, y el acta de nacimiento que tenía en el archivo mostraba varias inconsistencias extrañas. La primera anomalía que notó Joaquín fue la fecha. Según el documento, Mariana había nacido el 15 de marzo, pero había una corrección visible en el día, como si originalmente hubiera dicho otra fecha. Además, el hospital que aparecía como lugar de nacimiento era una clínica pequeña en la delegación Gustavo A. Madero, que había cerrado hace 15 años. Joaquín fotografió todos los documentos y se dirigió a su siguiente parada, los archivos del registro civil. Si había inconsistencias en los papeles, él las encontraría. Mientras tanto, Mariana había decidido revisar más a fondo la caja de fotografías de Carmela. Esperó hasta que su madre salió a comprar verduras al mercado de Coyoacán y comenzó a buscar meticulosamente entre los papeles y recuerdos guardados, en el fondo de la caja, debajo de recibos viejos y cartas descoloridas. Encontró algo que la dejó helada. Un acta de nacimiento diferente a la que conocía. Esta tenía su nombre, pero la fecha de nacimiento aparecía como 23 de febrero, no 15 de marzo. Y lo más extraño de todo, el nombre de la madre aparecía tachado con tinta negra, tan espesa que era imposible leer lo que decía debajo. Con manos temblorosas, siguió buscando. Encontró también un sobre amarillento que contenía recortes de periódico. Cuando los leyó, sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Empresario denuncia desaparición de su esposa, decía el titular del periódico fechado 23 años atrás. La fotografía mostraba a un hombre joven acompañado de un niño pequeño. El hombre era claramente una versión más joven de don Alberto, el cliente que la había puesto tan nerviosa la noche anterior. Y el niño tenía los mismos ojos color miel que habían la inquietado tanto cuando la miraron en el restaurante. El artículo hablaba de Isadora Mendoza, esposa del empresario hotelero Alberto Mendoza, quien había desaparecido misteriosamente dejando atrás a su esposo y a su hijo de 6 años. Rodrigo, la mujer en la fotografía del periódico, era idéntica a la mujer de la foto que Carmela le había mostrado esa mañana. Mariana se dejó caer en una silla, el recorte de periódico todavía en sus manos. Las piezas comenzaban a encajar de una manera que la aterrorizaba. La fecha de su nacimiento, la foto, el nerviosismo de Carmela, y ahora esto. El sonido de la puerta principal la sobresaltó. Carmela había regresado del mercado. Rápidamente, Mariana guardó los recortes y el acta de nacimiento en su bolsa, decidida a obtener respuestas. Pero cuando vio a Carmela entrar con su sonrisa cariñosa y sus manos llenas de verduras frescas, se dio cuenta de que confrontarla sería más difícil de lo que pensaba. Por la noche, Joaquín llamó a Rodrigo con sus primeros hallazgos. «Licenciado, hay definitivamente algo raro con esta muchacha. Sus documentos no cuadran, y hay demasiadas coincidencias extrañas. Creo que vale la pena seguir investigando». «Hazlo», respondió Rodrigo sin dudar. «Pero ten cuidado. Si mis sospechas son correctas, estamos tocando algo que alguien ha querido mantener oculto durante más de 20 años». Esa noche, tanto Rodrigo como Mariana se quedaron despiertos, cada uno desde su lado de la ciudad, sabiendo que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Joaquín Herrera había pasado 15 años como detective,
y había aprendido que las mejores pistas siempre estaban escondidas en los lugares más obvios. Por eso, su siguiente paso fue investigar a fondo a Carmela Gutiérrez. Si Mariana tenía secretos en su pasado, la mujer que la había criado tenía que saber algo. Comenzó con los registros públicos. Carmela había nacido en un pueblo pequeño cerca de Toluca. Había llegado a la Ciudad de México a principios de los 90 y había vivido en la misma casa de Coyoacán durante más de 20 años. Trabajaba como costurera independiente. Tenía un historial crediticio limpio pero modesto, y según todos los registros oficiales, había adoptado informalmente a Mariana cuando la niña tenía días de nacida. Pero cuando Joaquín profundizó en los antecedentes familiares de Carmela, encontró algo interesante. En los registros de su pueblo natal, aparecía una prima segunda llamada Isadora Ramírez, quien se había casado en 1995 con Alberto Mendoza. El apellido de soltera de la esposa desaparecida del empresario era Ramírez, no Mendoza. La conexión familiar estaba ahí, débil, pero real. Joaquín decidió que era hora de observar más de cerca a Carmela. Se estacionó discretamente en una esquina desde donde podía ver la pequeña casa pintada de azul cielo, donde vivían las dos mujeres. La construcción era típica de Coyoacán: paredes gruesas, ventanas con rejas de hierro forjado y un pequeño jardín frontal lleno de macetas con geranios. Durante 3 días, observó la rutina de Carmela. Cada mañana salía temprano al mercado, compraba verduras frescas, regresaba a coser hasta la tarde, y los martes tenía una cita fija que llamó la atención del detective. Todos los martes a las 2 de la tarde, Carmela tomaba el metro en dirección a Tlatelolco. Joaquín la siguió discretamente y descubrió que su destino era la Clínica Psiquiátrica Santa Teresa, un hospital público especializado en enfermedades mentales de larga duración. El detective esperó afuera durante 2 horas hasta que Carmela salió. Su rostro mostraba una tristeza profunda, como si acabara de vivir algo doloroso. En su bolsa llevaba un pequeño ramo de flores marchitas. Joaquín sobornó discretamente a un empleado de limpieza de la clínica para obtener información. El hombre, a cambio de 500 pesos, le confirmó que había una paciente que recibía visitas regulares de una mujer, que coincidía con la descripción de Carmela. La paciente estaba registrada bajo el nombre de María González. Había sido internada hace 23 años y sufría de catatonia severa causada por trauma psicológico. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen que hizo que Joaquín sintiera un escalofrío. Llamó inmediatamente a Rodrigo. «Licenciado, necesito verlo urgentemente. He encontrado algo que va a cambiar todo». Se reunieron esa misma noche en el bar del Hotel Presidente Intercontinental, un lugar discreto donde podrían hablar sin ser interrumpidos. Joaquín le entregó a Rodrigo un folder con fotografías, documentos y un informe detallado de sus hallazgos. Su corazonada era correcta, dijo Joaquín, bebiendo un trago de whisky. Carmela Gutiérrez es prima segunda de su madre. Y hay más. Todos los martes visita a una paciente psiquiátrica que fue internada exactamente cuando su madre desapareció. Rodrigo estudió los documentos con manos temblorosas. La fecha de internación de María González coincidía exactamente con la desaparición de Isadora. Las probabilidades de que fuera coincidencia eran prácticamente nulas. ¿Cree que es ella? ¿Que mi madre está viva en esa clínica? Es muy probable, pero hay una sola forma de saberlo con certeza. Mientras Joaquín revelaba sus descubrimientos, a varios kilómetros de distancia, Carmela estaba viviendo la pesadilla que había temido durante 23 años. Mariana había llegado del trabajo más temprano de lo usual y la había encontrado llorando en la sala, sosteniendo una fotografía vieja. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Mariana, alarmada por el estado de Carmela. La mujer mayor se sobresaltó, tratando de ocultar la foto, pero era demasiado tarde. Mariana alcanzó a ver que era la misma imagen que había visto en el periódico. Isadora Mendoza con el niño que ahora sabía que era Rodrigo. «Necesito que me digas la verdad», dijo Mariana, sentándose junto a Carmela. «Encontré los recortes de periódico. Sé quién es esa mujer en la fotografía. Sé que no es solo una prima lejana». Carmela cerró los ojos, sabiendo que ese momento había llegado finalmente. Durante más de 2 décadas había guardado el secreto más doloroso de su vida, protegiendo a la niña que amaba como a una hija propia. Pero los secretos tienen vida propia, y este había crecido hasta convertirse en algo demasiado grande para seguir ocultándolo. 23 años atrás,
Carmela estaba cosiendo un vestido de quinceañera cuando escuchó los golpes desesperados en su puerta. Era casi medianoche, y vivía sola en la misma casita de Coyoacán, donde ahora criaba a Mariana. Cuando abrió, encontró a Isadora en el umbral, embarazada, empapada por la lluvia, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Prima, por favor, necesito tu ayuda», suplicó Isadora, temblando de frío y miedo. «No tengo a dónde ir». Carmela había visto a Isadora solo unas pocas veces en reuniones familiares distantes. Pero la sangre es la sangre. La hizo pasar. Le preparó té caliente y esperó a que le contara qué había pasado. La historia que Isadora relató esa noche era desgarradora. Había descubierto que Alberto tenía una aventura con su secretaria, una mujer llamada Lucía que había estado trabajando para él durante años. Cuando Isadora lo confrontó, él negó todo, pero ella tenía pruebas, fotografías, recibos de hoteles, incluso cartas de amor. La pelea había sido brutal. Alberto la acusó de ser una esposa celosa y paranoica. Fue entonces cuando Isadora le reveló que estaba embarazada de 4 meses. Esperando que la noticia los uniera y salvara su matrimonio, en lugar de alegría, Alberto reaccionó con furia, la acusó de mentir, de tratar de manipularlo con un embarazo falso. Llegó incluso a sugerir que el bebé podría ser de otro hombre. Una acusación tan cruel y absurda que destrozó algo fundamental en el alma de Isadora. «No puedo volver, Carmela», sollozó esa noche. «Me dijo que si el niño era suyo, se lo quitaría cuando naciera, que una mujer como yo no merecía ser madre. Carmela, que nunca había podido tener hijos propios». Sintió una furia maternal que no sabía que poseía. Prometió a Isadora que podía quedarse el tiempo que necesitara, que la ayudaría con el bebé y que encontrarían una forma de seguir adelante. Durante los siguientes meses, Isadora vivió como un fantasma en la casa de Carmela. Apenas salía, tenía pesadillas constantes, y su embarazo se complicó debido al estrés extremo. Carmela trabajaba doble turno cosiendo para mantenerlas a ambas, mientras observaba cómo su prima se desvanecía lentamente. El bebé nació prematuramente una noche de febrero, durante una tormenta que parecía reflejar el caos emocional que rodeaba el evento. Carmela actuó como partera, ayudando a Isadora en un parto difícil y peligroso. La niña nació pequeña pero sana, con los ojos grandes y expresivos de su madre. Isadora la sostuvo solo unos minutos antes de sufrir una crisis nerviosa completa. El trauma del embarazo, combinado con la traición de Alberto y el miedo constante, finalmente rompió su mente frágil. Entró en un estado catatónico del que no despertó durante días. Carmela se encontró cuidando a un recién nacido y a una mujer que había perdido el contacto con la realidad. Sin recursos y sin saber qué hacer, tomó la decisión más difícil de su vida. Internó a Isadora en la clínica psiquiátrica pública bajo un nombre falso, María González, para protegerla de ser encontrada por Alberto. «Le prometí que cuidaría de ti», terminó Carmela, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Isadora me hizo jurar que si algo le pasaba, te mantendría alejada de los Mendoza. Tenía miedo de que Alberto te quitara de mí si descubría que existías». Mariana estaba en shock, procesando la revelación de que toda su vida había sido construida alrededor de un secreto. Pero había una pregunta que necesitaba hacer. ¿Está viva? ¿Mi madre verdadera está viva? Carmela asintió lentamente. La visito todos los martes. Durante años estuvo ausente, perdida en su propia mente, pero en los últimos meses ha comenzado a tener momentos de lucidez. Sabe que tiene una hija, pero no sabe dónde estás. Le prometí que algún día podrían conocerse. Cuando fuera seguro, el mundo de Mariana se había desmoronado y reconstruido en una sola noche. No solo tenía una madre viva, sino que tenía un hermano. Rodrigo Mendoza, el hombre cuya mirada la había perturbado tanto, era su hermano. El parecido que había notado, la extraña familiaridad, todo tenía sentido ahora. Al día siguiente, Rodrigo tomó la decisión de confrontar directamente a Carmela. No podía esperar más a que las investigaciones revelaran toda la verdad. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Se presentó en la casa de Coyoacán, acompañado de Mariana, quien había insistido en estar presente. Cuando Carmela abrió la puerta y vio a los dos jóvenes juntos, supo inmediatamente que su secreto había llegado a su fin. «Sé quién es usted, señora Gutiérrez»,
dijo Rodrigo con voz firme pero respetuosa. «Y creo que usted sabe quién soy yo». Carmela los invitó a pasar, sirvió café y con voz temblorosa comenzó a contarles la historia completa, esta vez sin omitir ningún detalle doloroso. La sala de Carmela se había vuelto un confesionario improvisado, donde 23 años de silencio finalmente encontraban voz. Rodrigo y Mariana estaban sentados en el pequeño sofá de tela floreada, mientras Carmela, con las manos temblorosas, servía café en tazas despostilladas que había heredado de su madre. «¿Estás segura de que Isadora murió en el parto?», preguntó Rodrigo, su voz cargada de una esperanza que no se atrevía a sentir completamente. Carmela evitó su mirada, concentrándose en agregar azúcar a su café. Durante todos esos años había perfeccionado esa mentira piadosa, repitiéndola hasta casi creerla ella misma. Pero ahora, frente a los ojos de miel de Rodrigo que eran idénticos a los de su madre, no podía seguir manteniendo la farsa. Sí, mintió una vez más, pero su voz se quebró al pronunciar esa palabra. Fue muy difícil. El parto prematuro, las complicaciones, no pudimos hacer nada. Mariana notó la forma en que Carmela retorcía las manos, cómo evitaba el contacto visual directo. Conocía a su madre adoptiva mejor que nadie, y sabía cuando no le estaba diciendo toda la verdad. «Mamá», dijo Mariana suavemente, «si hay algo más que debamos saber, por favor dímelo. Rodrigo tiene derecho a saber qué le pasó realmente a su madre». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Carmela se levantó y caminó hacia la ventana que daba al pequeño patio donde las plantas de hierbabuena se mecían suavemente con la brisa nocturna. Durante largos minutos, solo se escuchó el tic-tac del viejo reloj de pared y el rumor distante del tráfico en la avenida. «Isadora no murió», confesó finalmente, su voz apenas un susurro. Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Rodrigo se puso de pie tan bruscamente que derramó su café sobre la mesa de centro. «¿Qué dijiste?». Carmela se volvió lentamente, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «No murió en el parto, pero tampoco está realmente viva. No de la manera que ustedes esperarían». Durante la siguiente hora, Carmela relató la verdadera historia, cómo Isadora había sobrevivido al parto, pero había sufrido una crisis psicótica severa que la dejó en estado catatónico, cómo ella, desesperada y sin recursos, había tomado la decisión de internarla en la clínica psiquiátrica bajo un nombre falso. «¿La ha visto recientemente?», preguntó Rodrigo, aferrándose a cada palabra. «Todos los martes durante 23 años», admitió Carmela. «Al principio no me reconocía, no reconocía nada, estaba perdida, pero en los últimos meses ha comenzado a tener momentos de claridad. A veces pregunta por sus hijos, por ti, Rodrigo. Y ahora pregunta también por la bebé que apenas pudo cargar antes de...». No pudo terminar la frase. El peso de haber mantenido separada a una madre de sus hijos durante más de 2 décadas la estaba destrozando. Mariana se levantó y abrazó a Carmela, sintiendo cómo temblaba entre sus brazos. «Hiciste lo que pudiste con lo que tenías», le susurró. «No te culpo por nada, mamá, Rodrigo». Sin embargo, estaba luchando con una mezcla de furia, alivio y dolor que amenazaba con ahogarlo. Su madre estaba viva. Durante todos esos años preguntándose qué había pasado, construyendo teorías, lidiando con el abandono. Resulta que ella había estado en una clínica psiquiátrica a menos de 1 hora de distancia. «¿Por qué?», preguntó, su voz ronca por la emoción. «¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no le dijiste a mi padre? Porque tenía miedo», explotó Carmela. «Isadora llegó a mi casa aterrada, convencida de que Alberto le quitaría a sus hijos. Me hizo prometer que mantendría a Mariana alejada de él, y cuando vi cómo estaba, cómo su mente se había roto, pensé que era mejor que todos creyeran que había muerto. Al menos así tendrían paz». «¿Paz?». Rodrigo se pasó las manos por el cabello. «¿Llamas paz a 23 años preguntándome si mi madre me abandonó porque no fui suficientemente bueno hijo?». El dolor en su voz hizo que Carmela se encogiera. Nunca había considerado completamente el impacto psicológico que su decisión tendría en el niño, que Isadora había dejado atrás. «Perdóname», sollozó. «Perdóname, pero era tan joven, estaba tan asustada. No sabía qué hacer con un bebé recién nacido y una mujer que había perdido la razón. Hice lo que creí que era mejor». Mariana estaba procesando la información de manera diferente.
Para ella, la revelación era agridulce. Sí, había perdido 23 años con su madre biológica, pero había ganado 23 años de amor incondicional de Carmela, y ahora tenía la posibilidad de conocer a Isadora, algo que había creído imposible. ¿Podríamos verla?, preguntó. ¿Podríamos ir a la clínica? Carmela se secó los ojos con el delantal. Es complicado. Está registrada bajo nombre falso, y yo soy la única persona autorizada para visitarla, pero supongo que podríamos encontrar una forma. Rodrigo se había calmado lo suficiente para pensar con claridad. Su entrenamiento empresarial le había enseñado a procesar información compleja y tomar decisiones bajo presión. Necesitamos estar seguros antes de hacer cualquier movimiento, dijo. Primero, tenemos que confirmar que realmente somos hermanos. Haremos una prueba de ADN. ¿No confías en mí?, preguntó Mariana, ligeramente herida. No es eso, explicó Rodrigo rápidamente. Es que después de tantos años de incertidumbre, necesito pruebas científicas para mi tranquilidad mental, y porque si vamos a confrontar a mi padre con esto, tenemos que tener evidencia irrefutable. Mientras tanto, en su mansión en las lomas de Chapultepec, don Alberto no podía dormir. Desde el encuentro en el restaurante, había estado teniendo pesadillas vívidas que lo transportaban de vuelta a esa noche fatal de hace 23 años. En sus sueños, revivía la pelea con Isadora una y otra vez. Podía ver su rostro devastado cuando él sugirió que el bebé podría no ser suyo. Podía escuchar el sonido de la puerta al cerrarse, cuando ella salió de su vida para siempre. Se despertaba empapado en sudor, con el sabor amargo de la culpa en la boca. Pero ahora había algo más perturbando su paz mental. La imagen de Mariana, la semejanza con Isadora era demasiado perfecta para ser coincidencia, y había algo en la forma en que la muchacha había reaccionado al verlo, como si ella también hubiera sentido algún tipo de reconocimiento. Alberto se levantó de la cama y caminó hasta su estudio. En la caja fuerte escondida detrás de un cuadro de Rufino Tamayo, guardaba los documentos más importantes de su vida empresarial, pero también guardaba algo más: fotografías de Isadora que no había podido traerse a desechar. Sacó una de las imágenes donde Isadora aparecía embarazada, tomada solo unas semanas antes de su desaparición. Incluso en esa foto, donde el embarazo había cambiado ligeramente sus facciones, la semejanza con Mariana era innegable. Por primera vez en 23 años, Alberto se permitió considerar la posibilidad de que Isadora hubiera estado realmente embarazada cuando desapareció, que el bebé hubiera nacido, que hubiera sobrevivido, que Mariana pudiera ser su hija. La idea lo llenó simultáneamente de esperanza y terror. Esperanza de que su cruel acusación hubiera estado equivocada, de que el bebé fuera realmente suyo. Terror de enfrentar las consecuencias de haber perdido 23 años de la vida de su hija por su propio orgullo y paranoia. Decidió que necesitaba saber la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Al día siguiente contrataría a sus propios investigadores. Si Mariana era su hija, si Isadora había estado embarazada de él cuando desapareció, entonces toda su vida había sido construida sobre una mentira que él mismo había creado. De vuelta en Coyoacán, Rodrigo, Mariana y Carmela habían llegado a un acuerdo. Harían la prueba de ADN primero, y dependiendo de los resultados, decidirían cómo proceder con respecto a Isadora y a don Alberto. Una cosa más, dijo Rodrigo antes de marcharse. Si los resultados confirman que somos hermanos, quiero que sepas que no te culpo por nada de esto, Carmela. Hiciste lo que creíste correcto en circunstancias imposibles, pero necesito que entiendas que mi padre también tiene derecho a saber que su esposa está viva. Carmela asintió, sabiendo que el momento de la verdad completa se acercaba inevitablemente. Esa noche, 3 personas en diferentes partes de la ciudad se quedaron despiertas hasta el amanecer. Rodrigo planeando los siguientes pasos, Mariana procesando el hecho de que su vida entera había cambiado en una sola conversación, y Alberto investigando en internet todo lo que pudo encontrar sobre la clínica psiquiátrica Santa Teresa y una paciente que podría ser la mujer que había amado y perdido por su propia arrogancia. El destino había puesto en movimiento fuerzas que habían estado dormidas durante más de 2 décadas, y ya no había forma de detenerlas. El laboratorio Biolab en la colonia Roma Norte era conocido por su discreción y rapidez en los análisis genéticos. Rodrigo había elegido este lugar específicamente porque ofrecían resultados en 24 horas,
y garantizaban absoluta confidencialidad. A las 9 de la mañana, él y Mariana se presentaron para las muestras de ADN que confirmarían o destruirían las sospechas que habían mantenido despiertos a ambos durante días. La enfermera, una mujer madura de bata blanca impecable, les tomó muestras de saliva con hisopos estériles. El procedimiento fue rápido y clínico, pero la tensión en la pequeña sala de toma de muestras era palpable. Los resultados estarán listos mañana a las 5 de la tarde, informó la enfermera mientras etiquetaba cuidadosamente los tubos de ensayo. ¿Prefieren que los llamemos o vendrán por ellos? Vendremos, respondió Rodrigo inmediatamente. Es algo que preferimos manejar en persona. Mientras salían del laboratorio, Mariana rompió el silencio incómodo que se había establecido entre ellos. ¿Y si es verdad? ¿Y si realmente somos hermanos? Rodrigo se detuvo en la banqueta de Álvaro Obregón, observando el tráfico matutino que fluía hacia el centro de la ciudad. La pregunta que Mariana había hecho en voz alta era la misma que él se había estado repitiendo mentalmente desde que salieron de casa de Carmela. Entonces todo cambia, respondió finalmente. Mi vida entera, la historia de mi familia, todo lo que creía saber sobre la desaparición de mi madre, todo habrá sido diferente a lo que pensaba. Y yo tendré una familia real por primera vez, añadió Mariana, su voz mezclando esperanza con miedo. Un hermano, un padre, y tal vez una madre que aún está viva. Rodrigo la miró detenidamente. Incluso después de conocer la historia de Carmela, seguía siendo sorprendente lo mucho que Mariana se parecía a las fotografías que él recordaba de Isadora. No era solo el físico, sino algo más sutil, la forma en que inclinaba la cabeza cuando pensaba, como sus ojos se iluminaban cuando hablaba de algo que le importaba, incluso la manera en que se recogía el cabello cuando estaba nerviosa. Mariana, hay algo que necesito decirte, dijo Rodrigo. Si los resultados confirman que somos hermanos, tendremos que confrontar a mi padre, y no va a ser fácil. Don Alberto es un hombre orgulloso, acostumbrado a controlar las situaciones. Cuando descubra que ha perdido 23 años de tu vida por su propia terquedad, ¿crees que se va a enojar? Creo que se va a destruir, respondió Rodrigo honestamente. Mi padre ha vivido todos estos años con la culpa de haber perdido a mi madre. Si descubre que también perdió a una hija, y que fue por su propia culpa, esa tarde, mientras esperaban los resultados, cada uno trató de mantener su rutina normal. Mariana fue a trabajar al restaurante, aunque le costó concentrarse en las órdenes, y más de una vez sirvió platillos equivocados. Rodrigo intentó enfocarse en las reuniones de la empresa, pero su mente estaba completamente en otra parte. A las 3 de la tarde, don Alberto apareció inesperadamente en las oficinas de Mendoza Holdings. Su hijo estaba en una junta con el equipo de desarrollo inmobiliario, cuando la secretaria interrumpió para informarle que su padre quería verlo urgentemente. Rodrigo encontró a don Alberto en su oficina privada, paseándose nerviosamente frente a los ventanales que ofrecían una vista panorámica de Polanco. Tenía ojeras profundas, y su traje, normalmente impecable, mostraba arrugas que sugerían que había dormido con él puesto. «Papá, ¿estás bien? ¿Te ves terrible?» Alberto se detuvo y se volvió hacia su hijo. Sus ojos, normalmente firmes y decididos, mostraban una vulnerabilidad que Rodrigo no había visto desde la infancia. «Hijo, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo». «Claro, papá. ¿Qué pasa? ¿Has vuelto a ver a esa muchacha del restaurante? ¿La mesera?» Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba. Su padre había estado pensando en Mariana tanto como él. «¿Por qué lo preguntas?» «Porque no he podido sacarme su imagen de la cabeza», confesó Alberto. «Rodrigo, esa muchacha es idéntica a tu madre. No es solo un parecido casual. Es como si Isadora hubiera regresado de entre los muertos». «Papá, déjame terminar», lo interrumpió Alberto. «He estado investigando por mi cuenta. Contraté a un detective privado para que averiguara todo lo posible sobre ella. ¿Sabías que fue criada por una mujer llamada Carmela Gutiérrez, que resulta ser prima lejana de tu madre?» Rodrigo se quedó helado. Su padre había estado haciendo su propia investigación paralela. ¿Qué más descubriste? Que hay irregularidades en sus documentos de nacimiento, que la fecha no coincide con los registros oficiales, y que... Alberto se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. Que existe la posibilidad de que tu madre estuviera realmente embarazada cuando desapareció. El silencio se extendió entre padre e hijo.
cargado de 23 años de dolor no procesado. Rodrigo, si esa muchacha es mi hija, si yo estaba equivocado cuando acusé a tu madre de mentir sobre el embarazo, entonces he perdido a 2 personas por mi propio orgullo estúpido. Rodrigo tomó una decisión en ese momento. No podía seguir manteniendo secretos con su padre, no cuando Alberto claramente estaba sufriendo tanto como él. Papá, siéntate. Hay algo que necesitas saber. Durante la siguiente hora, Rodrigo le contó todo. Su propia investigación, el encuentro con Carmela, las revelaciones sobre el pasado y la prueba de ADN que tendrían lista al día siguiente. Alberto escuchó en silencio, su rostro pasando por una gama completa de emociones: shock, dolor, culpa y finalmente, una esperanza frágil que no se atrevía a sentir completamente. ¿Carmela dijo que Isadora murió en el parto?, preguntó cuando Rodrigo terminó. Sí, eso fue lo que nos dijo inicialmente, pero tengo la sensación de que nos está ocultando algo más. Había algo en su forma de hablar, como si estuviera eligiendo muy cuidadosamente sus palabras. Quiero conocer a esa muchacha, dijo Alberto de repente. A Mariana. Si hay alguna posibilidad de que sea mi hija, necesito verla, hablar con ella. Mañana tendremos los resultados del ADN. Si confirman que somos hermanos, entonces podrás conocerla oficialmente. Pero papá, tienes que estar preparado para las consecuencias. Si ella es tu hija, va a tener muchas preguntas sobre por qué su madre tuvo que huir, sobre por qué creció sin conocer a su verdadera familia. Alberto asintió, entendiendo que tendría que enfrentar los errores de su pasado. Al día siguiente, a las 5 en punto de la tarde, Rodrigo y Mariana se presentaron en el laboratorio. La doctora que les entregó los resultados tenía una expresión profesional pero amable. Los resultados son conclusivos, anunció, entregándoles un sobre sellado. Hay un 99,97% de probabilidad de que ustedes sean hermanos de padres completos. Rodrigo abrió el sobre con manos temblorosas. Ahí estaba, en papel oficial con el membrete del laboratorio, la confirmación científica de lo que ambos habían comenzado a sentir en sus corazones. Eran hermanos. Mariana se cubrió la boca con las manos, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Durante 22 años había sido hija única, criada por una madre soltera en una casa modesta de Coyoacán. Ahora, de repente, tenía un hermano mayor, una familia acomodada y posiblemente una madre biológica que aún estaba viva. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó entre lágrimas. Ahora confrontamos a mi padre, respondió Rodrigo, abrazándola por primera vez como hermano. Y luego encontramos a nuestra madre. Esa noche, los 3 se reunieron en la mansión de las Lomas. Don Alberto había pasado todo el día preparándose mentalmente para ese momento, pero cuando Mariana entró a su estudio y lo miró directamente a los ojos, toda su compostura se desmoronó. Era como ver a Isadora a los 22 años, no solo el parecido físico, sino algo más profundo, la forma en que observaba todo con curiosidad inteligente, como sostenía la barbilla cuando estaba pensando, incluso la manera en que sonreía tímidamente cuando estaba nerviosa. Mariana, dijo, su voz quebrándose, perdóname por todos los años que perdiste, por toda la vida que no pudiste tener, porque yo fui demasiado orgulloso y estúpido para creer en tu madre. Mariana lo miró sin rencor, viendo en el hombre mayor frente a ella no al villano de una historia, sino a un padre que había cometido errores terribles y estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. No vine aquí por disculpas, dijo finalmente. Vine porque quiero conocer a mi madre. Carmela me dijo que está muerta, pero algo me dice que hay más en esa historia. Rodrigo y Alberto intercambiaron miradas. Era hora de presionar a Carmela para obtener toda la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Al día siguiente, Carmela estaba cosiendo junto a la ventana cuando escuchó el motor de un automóvil detenerse frente a su casa. Cuando levantó la vista, sintió que el corazón se le detenía. Don Alberto Mendoza estaba bajando de un Mercedes negro, seguido por Rodrigo y Mariana. Durante 23 años había temido este momento, el día en que Alberto descubriera la verdad. Se levantó con piernas temblorosas y los recibió en la puerta, sabiendo que ya no podía seguir ocultando nada. Señora Gutiérrez, dijo Alberto, su voz formal pero no hostil. Creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar. Carmela los invitó a pasar.
sirvió café con manos que temblaban visiblemente y se sentó frente al hombre que había sido la fuente de todos los miedos de Isadora. «Sé que Isadora no murió en el parto», dijo Alberto directamente. «Mis investigadores encontraron registros de una paciente llamada María González en la Clínica Psiquiátrica Santa Teresa, internada exactamente cuando mi esposa desapareció, una paciente que recibe visitas regulares de una mujer, que coincide con su descripción». Carmela cerró los ojos, derrotada. El secreto que había guardado durante más de 2 décadas finalmente había sido descubierto. «Sí», admitió, «Isadora está viva, pero no de la manera que usted espera». «Quiero verla», dijo Alberto. «Ahora mismo, señor Mendoza. Usted no entiende. Isadora no está bien. El trauma de lo que pasó entre ustedes, combinado con las complicaciones del parto prematuro, la llevó a un estado mental muy frágil. Durante años no ha reconocido a nadie, ni siquiera a mí». Mariana se inclinó hacia adelante. «Pero has dicho que últimamente ha tenido momentos de lucidez». Carmela asintió lentamente. «En los últimos meses, sí, ha comenzado a preguntar por sus hijos, por ti, Rodrigo, y por el bebé que tuvo que dejar. Hace 2 semanas me preguntó si ustedes la estaban buscando». «¿Le dijiste que sí?», preguntó Rodrigo. «Le dije la verdad, que su hijo mayor se había convertido en un hombre exitoso y que su hija había crecido sana y hermosa. Fue la primera vez en años que la vi sonreír realmente». Alberto se puso de pie, incapaz de permanecer sentado. «Llévenos a verla, por favor. He perdido 23 años. No puedo perder ni un día más». 1 hora después, el grupo se dirigía hacia Tlatelolco en el Mercedes de Alberto. Carmela iba en el asiento delantero, dándole indicaciones al chofer, mientras Rodrigo y Mariana viajaban en silencio en la parte trasera, preparándose mentalmente para conocer a la mujer que los había traído al mundo. La Clínica Psiquiátrica Santa Teresa era un edificio de concreto gris de los años 70, rodeado de jardines descuidados pero pacíficos. El interior olía a desinfectante y a esa tristeza institucional que caracteriza a los hospitales públicos. Carmela habló con la recepcionista, una mujer mayor que claramente la conocía bien. «Doña Carmela, qué bueno verla, pero hoy no es martes». «Lo sé, Lupita, pero traje a algunas personas especiales para que conozcan a María. Son familia». La recepcionista miró con curiosidad al grupo bien vestido que acompañaba a Carmela, pero no hizo preguntas. Después de más de 20 años, había aprendido a no indagar demasiado en las historias complicadas de los pacientes de larga estancia. Caminaron por pasillos largos y mal iluminados, pasando junto a pacientes que vagaban sin rumbo o permanecían sentados en sillas de plástico, perdidos en sus propios mundos internos. Rodrigo notó que Alberto se había puesto pálido y respiraba con dificultad. «¿Está bien, papá? Es solo que durante todos estos años me imaginé que tal vez había encontrado una nueva vida, que era feliz en algún lugar. Nunca pensé que podría estar en un lugar como este». Se detuvieron frente a una puerta marcada con el número 247. Carmela tocó suavemente antes de entrar. «María, mi amor, soy yo, Carmela. Traje a algunas personas especiales para conocerte». La habitación era pequeña pero limpia, con una cama individual, un pequeño escritorio y una ventana que daba a un patio interior. Sentada en una silla junto a la ventana, había una mujer de cabello gris que miraba hacia el exterior. Cuando se volvió hacia ellos, Rodrigo sintió que las piernas le fallaban. Era Isadora, mayor, más delgada, con el cabello completamente canoso y líneas de dolor marcadas alrededor de sus ojos, pero inequívocamente su madre, los mismos ojos almendrados, la misma forma de la nariz, la misma sonrisa tímida que recordaba de su infancia. «¿Rodrigo?», preguntó Isadora, levantándose lentamente de la silla. «¿Eres realmente tú, mi niño?». Las palabras salieron como un susurro ronco, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Rodrigo se acercó lentamente, sin creer completamente que esto estuviera sucediendo. «Soy yo, mamá. He crecido un poco». Isadora extendió una mano temblorosa para tocar el rostro de su hijo. Cuando sus dedos hicieron contacto con su mejilla, comenzó a llorar silenciosamente. «Mi bebé, mi niño hermoso, te has convertido en un hombre. ¿Me perdonas por haberte dejado?». «No hay nada que perdonar, mamá», respondió Rodrigo, tomando su mano entre las suyas.
No sabía que estabas aquí, si hubiera sabido. Y tú debes ser mi hija, dijo Isadora, volviendo su atención hacia Mariana. Carmela me ha hablado tanto de ti. Eres exactamente como me imaginé que serías. Mariana se acercó lentamente, abrumada por la emoción de finalmente conocer a la mujer que la había traído al mundo. «Hola, mamá», dijo simplemente. Isadora la abrazó con fuerza, como si quisiera compensar todos los abrazos perdidos en una sola vez. «Te amo tanto, mi niña. Siempre te he amado, incluso cuando no podía recordar por qué estaba triste». Fue entonces cuando Isadora notó la figura que permanecía en la entrada de la habitación. Alberto estaba apoyado contra el marco de la puerta, lágrimas corriendo por su rostro, sin atreverse a entrar completamente. Los ojos de Isadora se endurecieron ligeramente cuando lo reconoció. «Alberto, Isadora, Dios mío, Isadora, ¿puedes perdonarme?». Ella estudió su rostro durante largos momentos, viendo en él los años que habían pasado, el peso de la culpa que había cargado, pero también el amor que nunca había desaparecido completamente. «Entra», dijo finalmente. «Después de tantos años, creo que tenemos cosas de qué hablar». Alberto se acercó lentamente, como si temiera que ella desapareciera si se movía demasiado rápido. «Estaba equivocado», dijo. «Sobre todo, sobre el embarazo, sobre ti, sobre nosotros. Mi orgullo estúpido destruyó nuestra familia». «Sí, lo hizo», concordó Isadora, sin suavizar sus palabras. «Pero también destruyó tu vida, ¿verdad? Puedo verlo en tu cara. He vivido cada día de estos 23 años preguntándome qué habría pasado si hubiera confiado en ti, si hubieras sido el hombre que merecías». Isadora miró a sus hijos, que observaban la reunión con una mezcla de esperanza y aprensión. «No podemos recuperar el tiempo perdido, Alberto, pero podemos decidir qué hacer con el tiempo que nos queda». «¿Qué quieres decir?». Isadora se dirigió al pequeño escritorio y abrió el cajón superior. Sacó una carpeta manila que había estado escondida ahí durante años. «Carmela no fue la única que guardó secretos todos estos años», dijo. «Antes de huir de casa, hice copias de documentos de tu oficina, contratos fraudulentos, sobornos a funcionarios, cuentas bancarias en paraísos fiscales, todo lo que necesitarías para ir a prisión por el resto de tu vida». Alberto se quedó helado. Durante todos esos años buscando a su esposa desaparecida, nunca había considerado que ella pudiera tener evidencia de sus actividades menos legales. «¿Por qué los guardaste?». «Porque sabía que algún día podrías intentar quitarme a mis hijos». Carmela tenía instrucciones de entregar estos documentos a las autoridades si algo me pasaba, o si tú tratabas de encontrar a Mariana. «Pero nunca los usaste». «No, porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, eres el padre de mis hijos. Y ahora que nos hemos encontrado de nuevo, tengo una propuesta que hacerte». Isadora explicó su plan. Alberto confesaría voluntariamente sus delitos financieros menores y pagaría las multas correspondientes. Destinaría el 60% de su fortuna a crear una fundación para mujeres víctimas de violencia doméstica. A cambio, ella no revelaría los crímenes más graves que lo enviarían a prisión de por vida. «¿Por qué me darías esa oportunidad?», preguntó Alberto. «Porque mis hijos necesitan un padre, y yo no quiero que sea desde la cárcel. Pero sobre todo, porque creo en la redención, Alberto. Creo que las personas pueden cambiar si realmente quieren hacerlo». Alberto miró a sus hijos, luego a la mujer que había amado y perdido por su propia arrogancia, y finalmente a Carmela, que había sacrificado tanto para proteger a su familia. «Acepto», dijo. «Todo lo que pidas, lo acepto». Por primera vez en 23 años, la familia Mendoza estaba completa nuevamente, quebrada, cicatrizada, pero completa. La habitación 247 de la Clínica Santa Teresa se había convertido en un tribunal improvisado donde 23 años de secretos, mentiras y dolor finalmente encontrarían resolución. Isadora permanecía sentada en su silla junto a la ventana, sosteniendo la carpeta manila como si fuera un arma que había estado esperando el momento perfecto para usar. «Antes de que hablemos de perdón o de nuevos comienzos», dijo Isadora, su voz firme a pesar de los años de silencio. «Necesito que entiendas exactamente lo que perdimos por tu orgullo, Alberto». Abrió la carpeta y comenzó a mostrar documentos que hizo que Alberto palideciera progresivamente,
Contratos con precios inflados para obras públicas donde la diferencia había ido directamente a cuentas bancarias de la familia Mendoza, recibos de pagos no declarados a funcionarios del gobierno para obtener permisos de construcción, transferencias a cuentas en las Islas Caimán que nunca habían aparecido en las declaraciones fiscales. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó Alberto. Su voz apenas un susurro. Fui tu esposa durante 8 años, Alberto. Creíste que porque no trabajaba en la oficina, no sabía lo que pasaba en tu empresa, pero yo organizaba tus cenas de negocios, conocía a tus socios, escuchaba sus conversaciones cuando pensaban que estaba distraída sirviendo café. Rodrigo observaba a su padre con una mezcla de shock y desilusión. Durante toda su vida había admirado a Alberto como un empresario exitoso, pero ahora descubría que parte de ese éxito había venido de métodos cuestionables. «Papá, ¿esto es verdad?». Alberto cerró los ojos, derrotado. Sí, en los años 90 era casi imposible hacer negocios grandes sin aceitar algunas ruedas. Todos lo hacían. Pensé que era parte del sistema. ¿Todos lo hacían?, preguntó Isadora con una risa amarga. ¿Es esa tu justificación para vender tu integridad? No estoy justificando nada, respondió Alberto. Estoy admitiendo que fui un idiota. En los negocios y en mi matrimonio, Mariana, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Por qué guardaste estos documentos durante tantos años, mamá? ¿Por qué no los usaste cuando papá te acusó de mentir sobre el embarazo? Isadora miró a su hija, viendo en sus ojos la misma curiosidad inteligente que había caracterizado a Rodrigo cuando era niño. Porque estaba enamorada, mija, y cuando amas a alguien, incluso cuando te lastima, quieres protegerlo. Guardé estos documentos como un seguro, pero esperaba nunca tener que usarlos. Hasta ahora, observó Rodrigo. Hasta ahora, confirmó Isadora, porque ya no soy una mujer joven y enamorada que acepta cualquier cosa por mantener a su familia unida. Soy una mujer que ha perdido 23 años de la vida de sus hijos y quiere asegurarse de que el tiempo que nos queda valga la pena. Carmela, que había permanecido en un rincón de la habitación, se acercó al grupo. Isadora, mi amor, ¿estás segura de que este es el camino correcto? Alberto podría simplemente irse y nunca más saber de ustedes. No, dijo Alberto inmediatamente. No voy a irme. He perdido demasiado tiempo ya. Haré lo que sea necesario para reconstruir esta familia. Isadora estudió el rostro de su ex esposo. Buscando señales de sinceridad o manipulación, había aprendido a leer a las personas durante sus años en la clínica, observando pacientes y doctores, distinguiendo entre quienes realmente querían ayudar y quienes solo cumplían con su trabajo. Muy bien, dijo finalmente. Entonces estas son mis condiciones, y no son negociables. Alberto asintió, preparándose para lo que vendría. Primero, vas a confesar voluntariamente todos los delitos financieros menores que puedas admitir sin ir a prisión. Pagarás todas las multas y devolverás el dinero que sea posible rastrear. Acepto. Segundo, vas a crear una fundación con 60% de tu patrimonio personal. Se llamará Fundación Isadora Mendoza y se dedicará a ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. Carmela será la directora ejecutiva. Carmela se sobresaltó. Yo, Isadora, no sé nada de dirigir una fundación. Sabes más de lo que crees. Has dedicado tu vida a proteger y cuidar a alguien vulnerable. Eso es exactamente lo que necesita esta fundación. Alberto asintió nuevamente. Es justo. ¿Qué más? Tercero, Rodrigo asumirá control total de las operaciones legítimas de Mendoza Holdings. Tú te retirarás de la administración activa, pero podrás mantener un papel consultivo si él lo permite. Rodrigo miró a su padre, esperando resistencia, pero Alberto simplemente sonrió con tristeza. Debí haber hecho eso hace años. La empresa estará en mejores manos contigo. Cuarto, continuó Isadora. Quiero salir de esta clínica. No inmediatamente, pero quiero un plan para reintegrarme gradualmente al mundo exterior. He estado escondida demasiado tiempo. Por supuesto, dijo Alberto. Te conseguiré el mejor tratamiento privado, los mejores especialistas. No, lo interrumpió Isadora. Quiero hacerlo despacio, con el apoyo de mi familia, no con dinero. He aprendido que las heridas emocionales no se curan comprando soluciones caras. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Alberto. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reconciliarnos? Isadora lo miró directamente a los ojos. Alberto,
Ya no soy la mujer de la que te enamoraste. Estos años me han cambiado fundamentalmente, y tú tampoco eres el hombre con quien me casé. La pregunta no es si podemos volver a ser lo que éramos, sino si podemos descubrir quiénes somos ahora. Estoy dispuesto a intentarlo. Entonces mi quinta y última condición es esta. Vamos a conocernos de nuevo, como si fuéramos extraños. Nada de asumir que porque fuimos marido y mujer, tenemos derecho automático al amor del otro. Si va a haber algo entre nosotros, tendrá que ser construido desde cero, basado en quiénes somos ahora, no en quiénes éramos. El silencio que siguió fue profundo y reflexivo. Cada persona en esa habitación estaba procesando las implicaciones de lo que Isadora había propuesto. Mariana fue la primera en hablar. ¿Y yo qué papel tengo en todo esto? He vivido 22 años sin conocer a mi verdadera familia. No sé cómo ser una Mendoza. No tienes que ser una Mendoza, respondió Rodrigo. Puedes ser Mariana Gutiérrez Mendoza, o simplemente Mariana Gutiérrez si prefieres. El apellido no define quién eres, pero sí define de dónde vienes, añadió Isadora. Y ahora sabes de dónde vienes, mija. El resto depende de a dónde quieras ir. Alberto se levantó lentamente de su silla. Acepto todas tus condiciones, Isadora, sin reservas, sin negociaciones, pero tengo una petición. ¿Cuál? Quiero que Carmela sea parte oficial de esta familia, no solo como directora de la fundación, sino como lo que siempre ha sido, la madre que crió a nuestra hija cuando nosotros no pudimos hacerlo. Carmela comenzó a llorar silenciosamente. Yo solo hice lo que tenía que hacer. No, dijo Alberto. Hiciste mucho más que eso. Le diste a Mariana amor, estabilidad y valores que el dinero no puede comprar. Eres una heroína, no una empleada. Isadora sonrió por primera vez desde que Alberto había entrado en la habitación. En eso estamos completamente de acuerdo. El doctor Ramírez, psiquiatra de Isadora, había estado observando desde la puerta durante los últimos minutos de la conversación. Se acercó al grupo con expresión de curiosidad profesional y personal. Perdonen la interrupción, pero no pude evitar escuchar parte de su conversación. Señora María, perdón, señora Isadora, en mis 20 años tratándola, nunca la había visto tan lúcida y determinada. Es como si hubiera despertado completamente. Es porque finalmente tengo algo por lo que despertar. Doctor, respondió Isadora, durante años estuve perdida en mi propia mente porque la realidad era demasiado dolorosa. Pero ahora la realidad, aunque complicada, tiene esperanza. ¿Estaría dispuesta a trabajar conmigo en un plan de transición gradual hacia el exterior? Con el apoyo de su familia, creo que podríamos tenerla viviendo independientemente en unos meses. Me encantaría, doctor. Cuando el grupo finalmente se preparó para irse, Isadora abrazó a cada uno de sus hijos por separado. Rodrigo, quiero que sepas que el hombre en que te has convertido me llena de orgullo. No porque seas exitoso en los negocios, sino porque veo bondad en tus ojos. Eso no se puede enseñar ni comprar. Gracias, mamá. Voy a visitarte cada semana hasta que salgas de aquí. Y Mariana, mi niña hermosa, tienes la fuerza de Carmela y la determinación que yo ojalá hubiera tenido a tu edad. El mundo va a ser un lugar mejor porque tú estás en él. Mientras caminaban hacia la salida de la clínica, Alberto se rezagó para hablar a solas con Carmela. Señora Gutiérrez, sé que probablemente me odia por todo lo que pasó. No lo odio, señor Mendoza, pero no lo respeto, todavía. Es justo. ¿Qué tendría que hacer para ganarme su respeto? Carmela lo miró directamente a los ojos. Amar a esa mujer como se merece ser amada. Ser el padre que Rodrigo y Mariana necesitan. Y nunca, nunca más lastimar a mi familia. Su familia es mi familia ahora, y le doy mi palabra de que los protegeré con mi vida. Por primera vez en 23 años, Carmela vio sinceridad genuina en los ojos de Alberto Mendoza. Una semana después del encuentro en la clínica, Alberto Mendoza estaba sentado en la oficina de su abogado corporativo, licenciado García, con una pila de documentos legales que cambiarían su vida para siempre. García, un hombre de 60 años que había manejado los asuntos de la familia Mendoza durante 2 décadas, no podía ocultar su shock. Don Alberto, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Una vez que presentemos esta confesión voluntaria a la Procuraduría Fiscal, no habrá vuelta atrás. Las multas serán enormes. Y su reputación empresarial. Mi reputación empresarial ya está manchada, García, interrumpió Alberto.
Lo que estoy haciendo ahora es intentar limpiarla antes de que sea demasiado tarde. El abogado revisó los documentos una vez más, moviendo la cabeza con incredulidad. Son más de 200 millones de pesos en multas y pagos atrasados, y eso sin contar los 60% de su patrimonio personal que planea donar a la fundación. Don Alberto, quedará prácticamente en bancarrota. No, corrigió Alberto. Quedaré libre, por primera vez en 25 años. Podré dormir sin temer que alguien descubra mis secretos. Mientras Alberto firmaba los documentos que confesaban décadas de evasión fiscal y corrupción menor, Rodrigo estaba en las oficinas de Mendoza Holdings, reunido con el consejo directivo para anunciar los cambios drásticos que vendrían. Señores, mi padre se retirará oficialmente de la administración activa de la empresa, anunció Rodrigo a los 12 ejecutivos sentados alrededor de la mesa de juntas de Caoba. Asumiré control total de las operaciones, y habrá cambios significativos en cómo hacemos negocios. El licenciado Herrera, director financiero y uno de los ejecutivos más antiguos, levantó la mano. Rodrigo, con todo respeto, algunos de nosotros hemos trabajado con tu padre durante décadas. ¿Qué garantías tenemos de que estos cambios no afectarán nuestros empleos? Las únicas personas que deberían preocuparse son aquellas que han participado en prácticas cuestionables, respondió Rodrigo firmemente. A partir de hoy, Mendoza Holdings operará con transparencia total. Todos los contratos serán revisados por auditores externos. Todos los pagos serán documentados y declarados apropiadamente. Y cualquier empleado que no pueda trabajar dentro de estos parámetros tendrá que buscar oportunidades en otra parte. Un murmullo incómodo recorrió la sala. Varios de los ejecutivos intercambiaron miradas nerviosas. ¿Y qué hay de los contratos gubernamentales que tenemos pendientes?, preguntó la directora de Desarrollo, Carmen Vega. Algunos de esos proyectos, bueno, todos sabemos cómo se manejaron las negociaciones. Todos los contratos serán renegociados bajo términos completamente legales y transparentes. Si perdemos algunos proyectos en el proceso, así será. Prefiero dirigir una empresa más pequeña pero ética que un imperio construido sobre cimientos podridos. Mientras tanto, en Coyoacán, Mariana había tomado una decisión que cambiaría su futuro profesional. Estaba sentada frente a la directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, solicitando admisión al programa de licenciatura. Señorita Gutiérrez, veo que ya tiene 22 años y solo terminó la preparatoria. ¿Qué la motivó a esperar tanto tiempo para continuar sus estudios? Mariana había preparado esta respuesta cuidadosamente, sin mentir pero sin revelar toda la verdad. Tuve que trabajar para ayudar a mi familia económicamente, pero recientemente mi situación cambió. Y ahora puedo enfocarme en mis estudios. Estoy especialmente interesada en psicología del trauma familiar. Es un campo muy demandante. ¿Tiene experiencia personal o académica que la haya llevado a esta especialización? Mariana sonrió tristemente. Digamos que he tenido oportunidad de observar de primera mano cómo los secretos familiares pueden afectar a las personas durante generaciones. En la clínica Santa Teresa, Isadora trabajaba con el Dr. Ramírez en su plan de reintegración gradual. Había comenzado a salir de su habitación por periodos más largos, caminando por los jardines de la clínica y participando en terapias grupales. Su progreso ha sido extraordinario, señora Mendoza, comentó el doctor, mientras revisaban juntos un calendario de actividades. En 3 meses hemos visto más mejoras que en los 3 años anteriores. Es porque finalmente tengo una razón para mejorar, doctor. Durante años sobreviví día a día, pero ahora tengo un futuro que construir. Hablemos de ese futuro. ¿Ha pensado dónde le gustaría vivir cuando salga de aquí? Isadora había estado considerando esa pregunta durante días. Quiero algo pequeño y simple. He pasado demasiados años en espacios grandes y vacíos. Primero en la mansión con Alberto, luego aquí. Creo que me gustaría una casa pequeña, tal vez cerca de Coyoacán, donde pueda tener un jardín y estar cerca de mis hijos sin estar encima de ellos. ¿Y qué hay de su relación con su exesposo? Alberto está intentando ser una persona diferente. Puedo verlo en su forma de hablar con los niños, en cómo trata a Carmela con respeto en lugar de como a una empleada. Pero necesito tiempo para confiar en esos cambios. 2 semanas después, la noticia de la confesión voluntaria de Alberto apareció en todos los periódicos financieros del país. Magnate hotelero confiesa décadas de evasión fiscal, proclamaban los titulares. Las oficinas de Mendoza Holdings fueron invadidas por reporteros buscando comentarios.
Rodrigo enfrentó a la prensa con una dignidad que sorprendió a quienes esperaban ver a un heredero avergonzado. Mi padre cometió errores graves en el pasado, y está pagando por ellos, declaró frente a las cámaras. Mendoza Holdings continuará operando bajo nuevos principios de transparencia y ética. Cualquier empleado o socio que no pueda trabajar dentro de estos parámetros será libre de buscar oportunidades en otra parte. Los mercados reaccionaron negativamente al principio. Las acciones de la empresa cayeron 30% en la primera semana. 3 ejecutivos renunciaron antes de ser despedidos, y varios contratos gubernamentales fueron cancelados cuando Rodrigo se negó a continuar con los pagos tradicionales que habían caracterizado esas relaciones. Pero también comenzaron a llegar señales positivas. Empresas internacionales que habían evitado hacer negocios con Mendoza Holdings debido a su reputación empezaron a mostrar interés. Inversionistas institucionales expresaron su aprobación por los cambios éticos. Carmen Vega, que había decidido quedarse y adaptar sus métodos de trabajo, se acercó a Rodrigo una tarde. Los números del primer mes están entrando. Hemos perdido algunos proyectos grandes, pero también hemos ganado 3 contratos nuevos con empresas europeas que específicamente citaron nuestro compromiso con la transparencia como factor decisivo. Y financieramente, será un año difícil, no voy a mentirte, pero si mantenemos este curso, creo que en 18 meses estaremos en una posición más fuerte que nunca. Mientras tanto, Carmela estaba aprendiendo a dirigir la Fundación Isadora Mendoza desde una oficina modesta en la Roma Norte. Con la ayuda de consultores especializados, había desarrollado programas para refugios de mujeres maltratadas, servicios de asesoría legal gratuita y programas de capacitación laboral. Su primera reunión con posibles beneficiarias la dejó profundamente conmovida. 5 mujeres sentadas alrededor de una mesa, cada una con una historia de violencia doméstica, cada una buscando una oportunidad para reconstruir su vida. Señora Gutiérrez, dijo una de ellas, María Elena, de 28 años con 2 hijos pequeños. ¿Es verdad que esta fundación realmente nos puede ayudar a conseguir trabajo y vivienda sin pedirnos nada a cambio? Es verdad, respondió Carmela. Yo misma pasé muchos años criando sola a mi hija, trabajando como costurera para sobrevivir. Sé lo difícil que puede ser. Esta fundación existe para asegurar que ninguna mujer tenga que enfrentar esa lucha completamente sola. Un mes después de su confesión, Alberto se mudó de su mansión en Las Lomas a un departamento de 2 habitaciones en Polanco. La mayor parte de sus posesiones habían sido vendidas para pagar las multas. Pero conservó lo esencial: fotografías familiares, algunos libros y la humildad que había ganado a través del proceso. Su primera visita a Isadora en su nueva situación fue incómoda pero esperanzadora. «Te ves diferente», observó Isadora cuando se sentaron juntos en el jardín de la clínica. «Me siento diferente, más ligero, de alguna manera, como si hubiera estado cargando un peso que ni siquiera sabía que tenía». «¿Te arrepientes?», Alberto consideró la pregunta cuidadosamente. «Me arrepiento de haber tardado tanto en hacer lo correcto. Me arrepiento de los años que perdimos, pero no me arrepiento de las decisiones que estoy tomando ahora. Los niños están orgullosos de ti, ¿sabes? Rodrigo me dijo que nunca había visto tanta integridad en las decisiones empresariales. Y Mariana está emocionada de estudiar psicología con el apoyo de la familia. ¿Y tú? ¿Estás orgullosa de mí?». Isadora sonrió suavemente. «Estoy empezando a conocer a la persona en la que te has convertido. Y esa persona me gusta más que el hombre con quien me casé hace 28 años. Era un comienzo pequeño, pero después de 23 años de separación, cualquier comienzo se sentía como un milagro». Un año después, la casa de 2 habitaciones en la colonia del Valle, que Isadora había elegido como su nuevo hogar, estaba llena de luz matutina que se filtraba a través de las cortinas de lino blanco. Era una construcción modesta de los años 60, con pisos de loseta y techos altos, pero tenía algo que la mansión de Las Lomas nunca había tenido: paz. Isadora estaba en el pequeño jardín trasero, pintando en un caballete que Rodrigo le había regalado para su cumpleaños. Era su primera pintura desde antes de casarse con Alberto, y aunque sus manos temblaban ligeramente debido a los años de medicamentos, los colores que surgían en el lienzo mostraban una vitalidad que había estado dormida durante décadas. El timbre de la puerta la interrumpió. Cuando abrió, encontró a Mariana parada en el umbral con una sonrisa radiante y una bolsa de pan dulce de la panadería de la esquina.
Buenos días, mamá. ¿Cómo va la pintura? Lenta pero segura. Mija, pasa. Pon agua para el café. Mariana había desarrollado el hábito de visitar a Isadora todos los martes por la mañana antes de ir a sus clases en la universidad. Estudiaba psicología con una determinación que impresionaba a sus profesores, especializándose en terapia familiar y trauma transgeneracional. ¿Cómo te fue en el examen de desarrollo cognitivo?, preguntó Isadora mientras servía café en tazas de cerámica que había comprado en el mercado de Coyoacán. Mejor de lo que esperaba. El profesor Martínez dijo que mi ensayo sobre cómo los secretos familiares afectan el desarrollo emocional de los niños era uno de los mejores que había leído en años. Isadora sonrió con orgullo. No me sorprende. Tienes experiencia de primera mano en el tema. Hablando de eso, dijo Mariana, poniéndose seria. Quería preguntarte algo. He estado pensando en hacer mi tesis sobre familias reunificadas después de separaciones traumáticas. ¿Te importaría si usara nuestra historia como caso de estudio? Obviamente cambiaría todos los nombres y detalles identificables. Isadora consideró la propuesta mientras removía azúcar en su café. ¿Crees que nuestra historia podría ayudar a otras familias? Estoy segura de que sí. No somos la única familia que se ha destruido por secretos y orgullo. Si nuestra experiencia puede ayudar a otras personas a encontrar el camino de vuelta, entonces vale la pena compartirla. Entonces hazlo, mija. Pero asegúrate de incluir toda la verdad, incluyendo las partes feas. Las otras familias necesitan saber que la reconciliación es posible, pero no es fácil ni rápida. En las oficinas de Mendoza Holdings, Rodrigo estaba revisando los reportes financieros del último trimestre con Carmen Vega. La transformación de la empresa había sido dolorosa pero exitosa. Habían perdido algunos clientes que no podían trabajar sin los arreglos tradicionales, pero habían ganado contratos internacionales mucho más valiosos. Los números son impresionantes, dijo Carmen, señalando las gráficas en su laptop. Nuestros ingresos están 15% arriba del año pasado, y eso después de pagar todas las multas y reestructurar completamente nuestros procesos. Y el rating de transparencia corporativa. Somos la empresa hotelera mejor calificada en México, y estamos en el top 10 de América Latina, Rodrigo. Lo que hiciste fue arriesgado, pero funcionó. Rodrigo miró por la ventana hacia el horizonte de la Ciudad de México. Su oficina era más pequeña que la que había ocupado su padre, pero la vista le parecía más clara de alguna manera. ¿Sabes lo que más me sorprende?, dijo. Que trabajar éticamente sea más rentable que trabajar de manera corrupta. Papá siempre decía que había que aceitar las ruedas para conseguir los mejores contratos. Pero resulta que los mejores clientes quieren trabajar con empresas en las que pueden confiar. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Alberto. Hijo, ¿tienes tiempo para almorzar hoy? Hay algo que quiero platicar contigo. Claro. Papá, ¿todo bien? Todo está bien. Mejor que bien. De hecho, te veo en el restaurante San Ángel a las 2. En Coyoacán. Carmela estaba en una reunión con el consejo directivo de la Fundación Isadora Mendoza. En un año, la organización había ayudado a más de 200 mujeres a escapar de situaciones de violencia doméstica, proporcionando refugio temporal, asesoría legal, capacitación laboral y apoyo psicológico. Los resultados del primer año superan todas nuestras expectativas iniciales, reportó la psicóloga clínica que habían contratado como coordinadora de servicios. Hemos logrado una tasa de reintegración laboral del 85% entre las mujeres que completaron nuestros programas. Carmela, que había aprendido a dirigir reuniones con una autoridad natural que sorprendía a quienes la conocían solo como costurera, revisaba las estadísticas con satisfacción. ¿Y qué hay del nuevo refugio en Ecatepec? Ya está funcionando a capacidad completa. Tenemos lista de espera de 2 semanas, lo que significa que necesitamos considerar expandir o abrir una tercera ubicación. Hagámoslo, decidió Carmela. Si hay mujeres que necesitan ayuda y nosotros tenemos los recursos, no hay razón para hacer esperar. Después de la reunión, Carmela caminó hasta el mercado de Coyoacán, donde había trabajado como costurera durante tantos años. Varios de los comerciantes la saludaron con respeto y cariño. Para ellos, seguía siendo la misma Carmela de siempre, solo que ahora ayudaba a más personas de las que podía atender con su máquina de coser. «Doña Carmela, ¿cómo está la señorita Mariana?», preguntó doña Rosa, la vendedora de flores. «Mi hija dice que la vio en la universidad el otro día.
Muy bien, gracias. Estudiando mucho, como siempre. Está en tercer semestre de psicología. Qué orgullo debe sentir usted, una hija universitaria. Carmela sonrió, pero en su corazón había una mezcla compleja de emociones. Estaba enormemente orgullosa de Mariana, pero también había momentos de melancolía, cuando se daba cuenta de que la niña que había criado ya no la necesitaba de la misma manera. Era parte natural del proceso de crecimiento, pero eso no lo hacía menos doloroso. En el restaurante San Ángel, Alberto esperaba a Rodrigo en una mesa discreta cerca de la ventana. Había perdido peso durante el último año, pero se veía más saludable que antes. El estrés constante de mantener secretos había sido reemplazado por una serenidad que lo hacía parecer más joven. «Papá, ¿te ves bien?», observó Rodrigo al sentarse. «¿Cómo van las cosas con el departamento nuevo?». «Bien. Es extraño vivir en un espacio tan pequeño después de la mansión, pero es más cómodo de lo que pensé, y está cerca del trabajo de voluntario que empecé en la Cruz Roja». «¿Trabajo de voluntario?». Alberto sonrió con cierta timidez. «Tu madre me sugirió que encontrara una forma de devolver algo a la comunidad que no involucrara dinero. Estoy ayudando con programas de alfabetización para adultos mayores. Resulta que tengo paciencia para enseñar. ¿Quién lo hubiera pensado? Me da mucho gusto escuchar eso. ¿De qué querías hablarme?». Alberto respiró profundo antes de responder. «Tu madre y yo hemos estado hablando más, no sobre reconciliación romántica, sino sobre cómo reconstruir una amistad, y ayer me dijo algo que me hizo muy feliz, que está lista para que pasemos tiempo juntos como familia, los cuatro, ella, tú, Mariana y yo, y por supuesto, Carmela, que es parte integral de esta familia». Rodrigo sintió una calidez en el pecho que no había experimentado desde la infancia. «¿Estás seguro de que está lista para eso?». «No quiero presionarla. Estoy seguro, de hecho, quiere organizar una cena en su casa el próximo domingo. Nada fancy, solo comida casera y conversación, como una familia normal. ¿Y tú, cómo te sientes con eso?». Alberto consideró la pregunta cuidadosamente. Nervioso, pero esperanzado. Durante un año hemos estado conociéndonos de nuevo como personas individuales. Ahora está lista para que exploremos cómo funcionar como familia. Es un paso grande. Esa noche, Isadora llamó a Mariana para confirmar los planes para el domingo. «¿Estás segura de que estás lista para esto, mamá?», preguntó Mariana. «No tienes que forzar nada». «No estoy forzando nada, mija. Es hora. Tu padre se ha esforzado mucho este año para convertirse en una mejor persona. Rodrigo está feliz y exitoso dirigiendo la empresa de manera ética. Tú estás siguiendo tus sueños en la universidad. Carmela está haciendo trabajo que la llena de propósito. Y yo estoy pintando de nuevo y durmiendo sin pesadillas. ¿Y qué hay entre papá y tú?». Isadora guardó silencio por un momento. «No sé si algún día volveremos a ser pareja, Mariana. Hemos cambiado demasiado para eso, pero podemos ser amigos, copadres, y tal vez, eventualmente, algo más. Por ahora, eso es suficiente». El domingo por la tarde, la pequeña casa de Isadora se llenó de voces y risas por primera vez en décadas. Carmela había insistido en cocinar, preparando mole poblano con pollo, arroz rojo y frijoles refritos. Alberto trajo vino y flores del mercado. Rodrigo llegó con un postre de la panadería favorita de Isadora. Mariana contribuyó con pan fresco y su presencia radiante, mientras cenaban alrededor de la mesa pequeña que apenas cabía en el comedor. Isadora observó a su familia reunida y sintió algo que no había experimentado en 24 años. Paz completa. No era la familia perfecta que había soñado de joven, pero era real, honesta y construida sobre cimientos de perdón y crecimiento mutuo. Y eso, decidió, era más valioso que cualquier fantasía de perfección. 2 años después del primer encuentro, el restaurante La Rosa Dorada había cambiado poco en esos 2 años. Las mismas fotografías de celebridades descoloridas colgaban de las paredes. Los manteles seguían siendo de cuadros rojos y blancos, y el jazz suave continuaba fluyendo desde los altavoces ocultos. Pero para la familia Mendoza, ese lugar se había convertido en algo sagrado, el punto donde sus vidas fracturadas habían comenzado a sanar. Era una noche de viernes. Exactamente 2 años después de aquel encuentro fatídico, Rodrigo había reservado la mesa junto a la ventana, la misma donde todo había comenzado. Llegó temprano,
observando el bullicio nocturno de la zona rosa mientras esperaba a su familia. Su familia. Esas palabras todavía lo llenaban de una calidez que había pensado perdida para siempre. Mariana llegó primero, pero ya no era la joven nerviosa que dejaba caer vasos por el shock del reconocimiento. A los 24 años, irradiaba la confianza de alguien que había encontrado su propósito. Estaba en su último semestre de psicología y ya había sido aceptada en el programa de maestría en terapia familiar de la Universidad Iberoamericana. Hermano, lo saludó con un abrazo. No puedo creer que hayan pasado 2 años. Se siente como toda una vida y como si fuera ayer al mismo tiempo, respondió Rodrigo, estudiando el rostro de su hermana. Te ves plena. Me siento plena. Anoche terminé mi tesis sobre reunificación familiar post-trauma. El profesor Martínez dice que es material para publicación. ¿Usaste nuestra historia? ¿Partes de ella? ¿Con todos los nombres cambiados? Por supuesto. Pero sí, creo que nuestra experiencia puede ayudar a otras familias que están pasando por situaciones similares. Isadora llegó unos minutos después, acompañada por Carmela. A los 52 años, Isadora había recuperado no solo su estabilidad mental, sino también una gracia que los años de sufrimiento no habían logrado borrar completamente. Su cabello, ahora con mechas plateadas que había decidido no teñir, estaba recogido en un moño elegante pero casual. Llevaba un vestido azul marino que ella misma había confeccionado, redescubriendo habilidades que había olvidado durante su matrimonio con Alberto. «Mis hijos hermosos», dijo, besando a cada uno en la mejilla. «No es extraño estar aquí de nuevo. Es perfecto», respondió Mariana. «Es como cerrar un círculo, Carmela, que ahora era reconocida públicamente como la heroína de esta historia. Se veía cómoda en su rol de matriarca adoptiva. A los 55 años, había encontrado un propósito que iba más allá de criar a Mariana. Dirigir la Fundación Isadora Mendoza le había dado una plataforma para ayudar a cientos de mujeres en situaciones similares a las que había enfrentado su prima. «¿Dónde está Alberto?», preguntó Carmela, consultando su reloj. «Viene en camino», respondió Rodrigo. Tuvo una reunión de última hora con los auditores externos. Los resultados del segundo año fiscal van a ser extraordinarios. Alberto apareció 10 minutos después, disculpándose profusamente. A los 58 años se veía mejor que en décadas. La pérdida de peso, el ejercicio regular y, sobre todo, la paz mental de vivir sin secretos, le habían devuelto una vitalidad que todos creían perdida. «Perdón», dijo besando la mano de Isadora en un gesto que se había vuelto habitual entre ellos. Los números son tan buenos que los auditores querían verificar todo 3 veces para asegurarse de que no había errores. ¿Tan buenos?, preguntó Rodrigo. Intrigado, Mendoza Holdings acaba de ser certificada como la empresa hotelera más ética de América Latina por la Organización Internacional de Transparencia Corporativa, y eso viene acompañado de contratos con 3 cadenas europeas que representan expansión a 15 países. «Papá, eso es increíble», exclamó Mariana. «No es mi logro», respondió Alberto, mirando a su hijo con orgullo genuino. «Es todo mérito de Rodrigo. Yo solo planté las semillas de la corrupción. Él construyó el jardín de la honestidad. El mesero que los atendió esa noche era nuevo, un joven de unos 20 años que no tenía idea de la historia que conectaba a esa mesa con el restaurante. Para él, simplemente, eran una familia celebrando una ocasión especial. ¿Puedo recomendarles algo especial esta noche?», preguntó con la misma sonrisa profesional que Mariana había usado años atrás. «Queremos lo mejor que tengan», respondió Isadora. «Esta es una noche muy especial para nosotros». Mientras esperaban la comida, Alberto sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo interior. «Isadora, hay algo que quiero devolverte». Adentro estaba el anillo de compromiso que le había dado 25 años atrás. No era una pieza particularmente ostentosa. Habían sido jóvenes con presupuesto limitado cuando se comprometieron, pero tenía un diamante solitario que brillaba suavemente bajo las luces del restaurante. «Alberto», comenzó Isadora. «No es lo que piensas», la interrumpió suavemente. «No te estoy pidiendo que te cases conmigo otra vez. Solo quiero que sepas que nunca dejé de considerarte mi esposa, incluso durante todos esos años cuando no sabía dónde estabas». Isadora tomó el anillo, observándolo con una sonrisa compleja.
¿Sabes qué es lo extraño? Durante mis años en la clínica, cuando tenía momentos de lucidez, lo que más extrañaba no era la vida que habíamos perdido, sino la vida que nunca tuvimos la oportunidad de construir. ¿Y ahora?, preguntó Alberto. Ahora creo que estamos construyendo algo diferente, pero igual de valioso. No somos los jóvenes enamorados que éramos, pero somos mejores personas de las que éramos entonces. Se puso el anillo en la mano derecha, no en la izquierda. Por ahora, lo llevaré así, como un recordatorio de que el amor puede sobrevivir incluso a los errores más terribles, pero que tiene que ser ganado de nuevo cada día. Rodrigo y Mariana intercambiaron miradas, ambos reconociendo la sabiduría de su madre. No necesitaban que sus padres volvieran a ser una pareja tradicional para ser una familia completa. Hablando de construir cosas nuevas, dijo Mariana, tengo un anuncio que hacer. ¿Te graduaste ya?, preguntó Carmela. No, aunque falta poco. Es algo diferente. Me aceptaron en un programa de intercambio con la Universidad de Barcelona. Voy a estudiar técnicas europeas de terapia familiar durante un semestre. Mija, eso es maravilloso, exclamó Carmela. ¿Cuándo te vas?, preguntó Isadora. En 3 meses, y quería preguntarle a Carmela si le gustaría acompañarme. La fundación puede funcionar sola por 6 meses, y creo que ambas merecemos un pequeño aventura. Los ojos de Carmela se llenaron de lágrimas. Yo, en Europa, Mariana, yo nunca he salido del país. Por eso mismo, has dedicado tu vida entera a cuidar a otros. Es hora de que hagas algo solo para ti. Alberto se aclaró la garganta. Si me permiten contribuir, me encantaría patrocinar ese viaje. Considérenlo un regalo de la familia, con todo pagado. No necesitas hacer eso, protestó Carmela. Sí necesito hacerlo, respondió Alberto firmemente. Carmela, tú salvaste a mi familia cuando yo la destruí. Dejaste que mi hija creciera con amor y valores que el dinero no puede comprar. Un viaje a Europa es lo mínimo que puedo hacer para agradecerte. Rodrigo levantó su copa de vino. Por Carmela, la heroína no reconocida de esta historia. Por mamá Isadora, que nos enseñó que la fuerza real viene de perdonar sin olvidar, añadió Mariana. Por papá Alberto, que nos demostró que nunca es demasiado tarde para cambiar, continuó Rodrigo. Por mis hijos, que me dieron razones para despertar cada mañana, dijo Isadora. Y por Rodrigo, que construyó algo mejor de las cenizas de lo que yo destruí, terminó Alberto. Brindaron bajo las mismas luces que habían sido testigos de su primer encuentro casual, pero esta vez era diferente. No había shock, ni secretos, ni miedo. Solo una familia que había aprendido que el amor verdadero no es perfecto, pero es resiliente. Afuera de la ventana, la Ciudad de México continuaba su ritmo frenético. Millones de personas viviendo sus propias historias de amor y pérdida, secretos y redención. Pero adentro del restaurante, La Rosa Dorada, en esa mesa junto a la ventana, 5 personas habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida. El camino de vuelta a casa, cuando el mesero les trajo la cuenta, Alberto se dio cuenta de que había alguien observándolos desde una mesa cercana. Era un hombre mayor, sentado solo, que los miraba con curiosidad y algo que parecía nostalgia. Disculpe, se acercó el hombre. No quería interrumpir, pero no pude evitar notar que parecen estar celebrando algo especial. Me recordaron a mi propia familia, antes de que cometiéramos errores que pensábamos que eran irreparables. Nunca es demasiado tarde para reparar lo que está roto, respondió Isadora suavemente. Si realmente lo queremos, siempre hay una forma de encontrar el camino de vuelta. El hombre sonrió con una esperanza que no había sentido en años. Tal vez tenga razón. Tal vez es hora de hacer algunas llamadas telefónicas que he estado evitando. Mientras salían del restaurante, Mariana se volvió una última vez hacia la mesa donde había servido tantas cenas, sin saber que estaba sirviendo a su propia familia. ¿Saben qué es lo más hermoso de esta historia?, dijo. Que el secreto que nos separó durante 23 años fue finalmente lo que nos unió para siempre. Caminaron juntos hacia sus autos. 5 personas que habían aprendido que la familia no se define solo por la sangre, sino por la elección diaria de amarse unos a otros a pesar de, y gracias a, sus imperfecciones. La Rosa Dorada del nombre del restaurante había encontrado nuevamente su jardín,